La clase anterior llegamos al modelo del transformador simplificado. Decíamos que estaba compuesto por X sub mu, la resistencia del núcleo, la resistencia de cortocircuito y la reactancia de cortocircuito. La clase de hoy vamos a centrarnos en las pruebas para determinar estos valores, debido a que los ejercicios que involucren transformadores se pueden solucionar conforme a que se tenga el modelo para solucionarlo. Entonces, para ello se plantean la realización de dos pruebas. ¿Cuáles son estas dos pruebas? La primera prueba es la prueba sin carga, o también conocida en unos casos como la prueba de vacío. ¿Qué se hace en esta prueba? Entonces resulta que en el modelo analizado se encontraba RCC, XCC y lo correspondiente a la rama de magnetización, que sería RFE y X sub mu. Si el transformador se conecta sin carga, implicaría que a la salida de este no va a estar nada conectado. Eso causaría que la corriente del segundo devanado I2 tienda a cero, por lo cual la corriente 2, que se está refiriendo al primer devanado, va a tender a ser igual a 0. Si esta corriente es 0, nos simplificaría la determinación de los parámetros correspondientes a la rama de magnetización RFE y X sub mu, debido a que si se toma un transformador y a este transformador se le realiza la medición del voltaje, la corriente y la potencia activa, y se tendría que entonces lo conectamos al voltaje nominal. Entonces, a partir de estas mediciones se pueden concluir unos aspectos. Primero, la corriente que se va a medir, que sería la corriente sin carga, es un valor conocido. Ese valor de corriente sin carga, fíjense en que al no existir, la corriente I2 sería igual a la corriente de magnetización I sub 0, la que va a circular en este segmento. Por lo cual, acá van a aparecer las dos derivaciones de corriente, la corriente IFE y la corriente I sub mu. Entonces, esta corriente que está circulando es la misma corriente de vacío. Ahora, con la potencia, como la potencia que se está midiendo es potencia activa y en estos elementos tampoco fluye corriente, la potencia activa que se está consumiendo es de la resistencia del núcleo. Entonces fíjense que con estos valores ya se tiene toda la información para calcular RFE y X sub mu. ¿De qué forma? Entonces, para calcular
deberíamos iniciar por los valores que tenemos, ¿cierto? Entonces tenemos la corriente, tenemos el voltaje de la prueba sin carga, que en este caso dijimos que es el voltaje nominal, tenemos la potencia activa. Entonces, si tenemos potencia activa, corriente y voltaje, se puede calcular la potencia reactiva. ¿De qué forma? Con voltaje y corriente se puede calcular la potencia aparente, que la potencia aparente se puede determinar como el voltaje RMS por la corriente RMS. Y recordando el triángulo de potencia, tendríamos que, si tenemos S, y en este caso también tenemos P, se puede determinar la potencia reactiva, que sería Q. ¿De qué forma? Entonces Q se puede determinar como la raíz cuadrada de S sin carga al cuadrado menos P sin carga al cuadrado. Y de esta forma tendríamos P y Q. Con los valores de P y Q se pueden calcular RF y X sub mu, porque la resistencia del núcleo consume la potencia activa de este sistema y la reactancia de magnetización consume la potencia reactiva. Entonces podemos determinar RFE como el voltaje sin carga al cuadrado sobre la potencia activa, y podemos calcular X sub mu como el voltaje sin carga al cuadrado sobre la potencia reactiva. Y de esta forma se determinan los dos parámetros de la rama de magnetización. Para determinar los parámetros de la reactancia en serie en cortocircuito, es necesario realizar otra prueba que se denomina la prueba de cortocircuito. La prueba de cortocircuito consistiría en tomar el transformador y cortocircuitar su devanado secundario. ¿Qué condiciones se deben tener para cortocircuitar este devanado? Entonces se debe tener medición de la corriente, se debe tener medición del voltaje y se debe tener medición de la potencia. Ahora, esta prueba es muy importante que se realice con un voltaje reducido, es decir, no se realiza con el voltaje nominal, se necesita una fuente variable de voltaje, de tal forma que el voltaje se aumente hasta que en el devanado primario circule la corriente nominal, para garantizar que el transformador no se dañe y funcione con los parámetros nominales. En el modelo, esto sería igual a que se tendría la rama de magnetización y la reactancia en serie Entonces, por las pruebas, lo que se está haciendo es cortocircuitar este segmento. Es decir, que vamos a tener a RCC y a XCC en paralelo con X sub mu y RFE. ¿Qué sucede? Que RFE y X sub mu están en el orden de los kiloohmios, son son impedancias grandes, son reactancias, resistencias, son impedancias grandes. Y RCC y XCC son una impedancia pequeña. Entonces la tendencia de este sistema es a funcionar acorde a la impedancia pequeña. Entonces estos elementos
no se considerarían. ¿Por qué? Porque serían una impedancia grande en paralelo con una impedancia pequeña. La corriente va a tender a fluir por el camino de menor impedancia. Y entonces tendríamos que la corriente que está circulando en ese segmento es la corriente nominal y está circulando por estos dos elementos. Se tendría el voltaje con el que se hizo la prueba y entonces a partir de estos valores, el voltaje de cortocircuito, la corriente de cortocircuito y la potencia activa en cortocircuito. Si tenemos voltaje y corriente se puede calcular potencia. La potencia aparente de cortocircuito sería el voltaje RMS de la prueba por la corriente RMS de la prueba. Si tenemos S y tenemos P, al igual que en el ejercicio anterior, se puede calcular Q, la potencia reactiva de cortocircuito, que sería la raíz cuadrada de la potencia aparente de cortocircuito al cuadrado menos la potencia activa de cortocircuito al cuadrado. Y si tenemos P y tenemos Q, se puede calcular RCC y XCC. ¿De qué forma? Tenemos la corriente que fluye en la resistencia y sabemos que el único elemento acá que consume potencia activa es RCC y el único elemento que consume potencia reactiva sería XCC. Entonces se puede determinar RCC como la potencia de cortocircuito sobre la corriente de cortocircuito al cuadrado, y XCC lo podemos determinar como la potencia reactiva de cortocircuito sobre la corriente de cortocircuito al cuadrado. De esta forma se estarían determinando entonces los 4 parámetros necesarios para el modelo aproximado del transformador. Entonces fíjense que ya tenemos RCC, tenemos XCC, tenemos también de la prueba de vacío o sin carga los valores de X sub mu y los valores de RFE. Si se quisiera llegar al modelo exacto, se tendrían que separar los valores de RCC y de XCC. ¿De qué forma? Entonces normalmente los fabricantes están normados que las reactancias de cortocircuito del devanado primario y del devanado secundario deben ser iguales, es decir que XCC medios va a ser igual a X1 y va a ser igual a X2'. Y para lo que son las resistencias, normalmente se plantea realizar una prueba que es la prueba en corriente directa si se desea simplificar el modelo. Entonces la prueba en corriente directa, que es opcional, que se realiza con la finalidad de llevar este sistema a un modelo equivalente, en ella se debe conectar un devanado a un voltaje en corriente directa a una corriente en corriente directa. Se recomienda que el transformador se encuentre a una temperatura cercana a la temperatura de operación, debido a que la resistencia cambia con la temperatura. Y entonces, si se tiene voltaje y se tiene corriente, se puede determinar que R1 sería el voltaje de CD sobre la corriente de la prueba de CD. Y si se tiene R1, se puede determinar R2' como RCC menos R1. Y esta sería la forma de pasar entonces al modelo exacto, que sería a través de la separación de los valores de la rama de cortocircuito. Y entonces quedaríamos con R1, X1, R2', X2', X sub mu
y RFE. En muchos de los ejercicios, en casi todos en realidad, se llega hasta este punto. Entonces, con este modelo es suficiente para tener una buena aproximación del funcionamiento del transformador.